Hoy exploraremos casos donde el amor se convirtió en horror y la familia en tragedia. Prepárate para conocer a 4 madres que hicieron cosas terribles. El caso de Susan Eubanks. El caso de Susan Eubanks, una madre condenada a muerte en California, es uno de los más desgarradores y perturbadores en la historia de los crímenes familiares en Estados Unidos. En 1997, Susan le quitó la vida a sus 4 hijos, un acto que conmocionó al país y planteó preguntas sobre las emociones extremas que pueden llevar a una tragedia tan inimaginable. Susan Eubanks, una mujer de 33 años residente en San Marcos, California, vivía un momento de gran estrés emocional y económico. Estaba atravesando una ruptura con su pareja, enfrentaba tensiones familiares y batallaba con problemas de abuso de sustancias. Esa tarde, tras una serie de discusiones con su novio, Susan fue a casa de su hermana para hablar. Su estado emocional era inestable, y según su hermana, estaba profundamente afectada y enojada. Esa noche, Susan regresó a su casa con sus hijos. Brandon Armstrong, 14 años. Austin Eubanks, 7 años. Brigham Eubanks, 6 años. Matthew Farley, 4 años. En un acto frío y deliberado, Susan tomó un revólver calibre .38 y, uno por uno, disparó contra sus hijos en la cabeza mientras dormían. Después de este acto, intentó quitarse la vida disparándose en el estómago, pero sobrevivió. La policía llegó al lugar después de recibir una llamada del exnovio de Susan, quien estaba preocupado por su estado mental. Cuando los oficiales entraron a la casa, encontraron una escena desgarradora, los 4 niños muertos en sus camas y a Susan gravemente herida, pero consciente. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que Susan le había quitado la vida a sus hijos como un acto de venganza contra su exnovio y el padre de 2 de los niños. La describieron como una mujer controladora y manipuladora que decidió quitarles la vida a sus hijos para castigar a los hombres en su vida. La defensa, por otro lado, presentó a Susan como una madre que había llegado a un punto de quiebre debido a problemas de salud mental, abuso de alcohol y estrés emocional. Argumentaron que sus acciones no fueron premeditadas, sino el resultado de un colapso psicológico. El jurado no aceptó la defensa, y en 1999, Susan Eubanks fue condenada a pena de muerte por los asesinatos de sus 4 hijos. Su historial de abuso de sustancias y depresión severa planteó preguntas sobre si debería haber recibido tratamiento en lugar de la pena capital. Además generó debate sobre si aplicar la pena capital a una madre en una situación de crisis emocional extrema era una medida adecuada o un acto de venganza por parte de la fiscalía. El caso de Diane Downs, una madre condenada a cadena perpetua por quitarle la vida a uno de sus hijos y el intento de homicidio de los otros 2, es uno de los casos más escalofriantes y polémicos de los años 80. Aunque no fue condenada a muerte, su historia es un ejemplo inquietante de una madre que supuestamente puso sus propios deseos por encima del bienestar de sus hijos. Diane Downs, una madre de 27 años, condujo frenéticamente hacia el hospital Mackenzie Willamette en Springfield, Oregón. En el asiento trasero de su auto estaban sus 3 hijos. Cheryl Lynn Downs, 7 años, quien se encontraba sin vida. Danny Downs, 3 años, quien quedó paralizado de por vida. Christie Downs, 8 años, quien sufrió un derrame cerebral, pero sobrevivió. Diane afirmó que un hombre desconocido había intentado robarle el auto y disparó a sus hijos cuando ella se negó a entregarlo. Sin embargo, su relato comenzó a desmoronarse rápidamente. Las sospechas iniciales de que ella había sido la culpable eran: 1. Las inconsistencias en su historia. Diane afirmó haber luchado con el atacante, pero tenía una herida superficial en el brazo que no coincidía con la violencia sufrida por los niños. 2. El tiempo de respuesta. Los médicos notaron que Diane había conducido lentamente al hospital, a pesar de que sus hijos estaban gravemente heridos. 3. La actitud de Diane. Su comportamiento en el hospital fue extraño. Se mostró fría y distante, incluso coqueteando con uno de los médicos mientras sus hijos luchaban por sobrevivir. La policía comenzó a investigar a Diane más de cerca. Sus motivos se hicieron claros cuando se descubrió que estaba obsesionada con un hombre casado que no quería tener hijos. Diane habría intentado deshacerse de sus hijos para poder estar con él. Además, las pruebas forenses jugaron un papel clave. El arma. Diane negó poseer un arma, pero los investigadores encontraron que el calibre utilizado coincidía con un revólver que ella había tenido. La sangre. Las manchas de sangre en el vehículo no coincidían con su relato del crimen. El testimonio de Christie. Christie, su hija mayor, sobrevivió al ataque y, tras una recuperación prolongada, testificó contra su madre, diciendo que fue Diane quien les disparó. El juicio de Diane Downs fue altamente mediático. Diane intentó presentarse como una madre amorosa e incluso quedó embarazada durante el proceso, lo que algunos interpretaron como un intento de ganar simpatía. En 1984,
Diane fue declarada culpable de asesinato y 2 cargos de intento de asesinato. Fue sentenciada a cadena perpetua. Tengo que agregar que, su frialdad y su incapacidad para mostrar remordimiento durante el juicio fueron interpretados como signos de narcisismo. Además, en 1987, Diane logró escapar de la prisión por 10 días antes de ser recapturada. Actualmente cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en California. Ella mantiene su inocencia, pero sus intentos de apelar su caso han sido rechazados. El caso de Diane Downs es un recordatorio de cómo la apariencia externa puede engañar y de lo lejos que algunas personas pueden llegar por obsesiones personales. Su historia ha sido tema de libros, documentales y películas, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva como uno de los crímenes familiares más perturbadores en la historia de Estados Unidos. En la tranquila mañana del 20 de junio de 2001, Andrea Yates, madre de 5 hijos y residente en Houston, Texas, cometió un acto que dejó a Estados Unidos en estado de shock. Mientras su esposo, Rusty Yates, estaba en el trabajo, Andrea llevó a cabo lo que describió más tarde como un acto de salvación impulsado por una profunda crisis mental. En su hogar, Andrea llenó la bañera con agua y, uno por uno, llevó a sus hijos al baño, donde los ahogó. Primero, Andrea comenzó con Mary, su hija menor de solo 6 meses. Después de ahogarla, dejó su cuerpo en la cama mientras iba por Luke, de 2 años, y lo sometió al mismo destino. A continuación, ahogó a Paul, de 3 años, seguido por John, de 5 años. Finalmente, cuando fue el turno de Noah, de 7 años, el único que podía comprender lo que estaba ocurriendo, intentó escapar y corrió por la casa. Sin embargo, Andrea lo alcanzó, lo arrastró al baño y lo sumergió hasta que dejó de moverse. El cuerpo de Noah fue el único que quedó flotando en la bañera cuando Andrea terminó. Tras finalizar, Andrea llamó al 911, confesando lo que había hecho con una calma que desconcertó a los operadores. También llamó a su esposo, pidiéndole que regresara a casa de inmediato. Andrea sufría de trastornos severos de salud mental, específicamente depresión posparto, psicosis posparto y trastorno depresivo mayor. Tras el nacimiento de cada uno de sus hijos, sus problemas mentales se intensificaron, llevándola a múltiples hospitalizaciones. En 1999, 2 años antes del crimen, Andrea había intentado quitarse la vida en al menos 2 ocasiones, y durante una hospitalización psiquiátrica, un médico la diagnosticó con psicosis severa. Fue tratada con medicamentos antipsicóticos, pero Rusty, siguiendo el consejo de líderes religiosos extremistas, insistió en reducir su medicación con la esperanza de que una vida piadosa y con más hijos la curara. En los días previos al asesinato, Andrea había dejado de tomar su medicación y sus síntomas se intensificaron. Informó a Rusty que estaba escuchando voces y que sentía que el diablo la estaba atormentando. Según su interpretación religiosa, estaba convencida de que sus hijos estaban condenados al infierno y que, al matarlos, les daba la oportunidad de salvar sus almas. Durante el interrogatorio policial, Andrea confesó con detalles escalofriantes y explicó que le había quitado a sus hijos para protegerlos del pecado y salvar sus almas del infierno. Aunque sus declaraciones parecían incoherentes, las autoridades decidieron procesarla por asesinato capital. El juicio de Andrea Yates comenzó en 2002 y fue altamente mediático. Los fiscales argumentaron que sus acciones eran premeditadas, ya que había llenado la bañera antes de cometer los asesinatos y realizado las llamadas después del acto. La defensa, en cambio, sostuvo que Andrea sufría de psicosis posparto y no tenía control sobre sus acciones. En el juicio inicial, Andrea fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua, ya que el jurado rechazó la defensa de demencia. Sin embargo, en 2006, un tribunal de apelaciones revocó el veredicto, señalando errores en el juicio. En un nuevo juicio, Andrea fue declarada no culpable por razones de demencia y enviada a un hospital psiquiátrico de alta seguridad, donde permanece hasta el día de hoy. El caso de Andrea Yates generó un intenso debate público y profesional, destacando varios temas importantes. Como por ejemplo, las repetidas advertencias de los médicos sobre su condición fueron ignoradas o minimizadas, lo que permitió que su estado mental se deteriorara. El caso de Darlie Routier fue uno de los casos más controvertidos y conmovedores en la historia jurídica de los Estados Unidos. Su historia dividió opiniones desde aquella terrible madrugada del 6 de junio del año 1996, donde 2 niños lamentablemente perdieron la vida. Lo que comenzó como un crimen horrendo contra 2 niños se convirtió en un juicio mediático que hasta la fecha solo ha dejado una pregunta: ¿es Darlie Routier inocente o es un monstruo despiadado? Todo comenzó en la ciudad de Rowlett, Texas. En una madrugada cualquiera, una madre de 26 años entre gritos de desesperación llamó a la policía. Darlie les dijo que alguien había irrumpido en su casa y atacó despiadadamente a sus hijos.
Cuando la policía llegó encontraron una escena sangrienta en donde lamentablemente 2 niños habían sido heridos de gravedad, Damon de 5 años y Devon 6. Damon fue encontrado con signos vitales, pero lamentablemente perdió la vida apenas llegó al hospital, había perdido mucha sangre debido a las heridas hechas con un cuchillo de cocina. Darlie también presentaba heridas de arma blanca, la más notoria era una cortada en el cuello que apenas había pasado por alto la vena carótida. En su declaración de los hechos Darlie mencionó que una persona se metió a la casa, los atacó y luego escapó por el garaje. A pesar del caos inicial, los investigadores comenzaron a notar inconsistencias en la versión de Darlie. Según la declaración de Darlie, el intruso entró rompiendo la ventana del garaje, pero no había signos claros de una entrada forzada, de hecho la ventana parecía haber sido rota desde adentro. Tampoco encontraron huellas que sugirieran presencia de otra persona. Además el corte en el cuello de Darlie parecían superficiales, como si ella misma lo hubiera hecho para hacerse pasar por víctima. Esto contrastaba con la violencia extrema que habían sufrido sus hijos. Además encontraron evidencias de que el cuchillo utilizado en los asesinatos provenía de la propia cocina de Darlie. En cuanto al padre de los niños, este fue descartado como sospechoso ya que en el momento de la tragedia se encontraba dormido en la habitación con su hijo de 8 meses. Uno de los puntos más controvertidos del caso fue el comportamiento de la madre después del crimen. Un mes después Darlie fue grabada en el cementerio celebrando y cantándole feliz cumpleaños a uno de sus hijos. Lo que levantó las sospechas fue el hecho de que en ese momento Darlie sonreía con naturalidad. Para los fiscales, esta actitud era señal de que no sentía remordimientos y un indicio de culpabilidad. Sin embargo, los defensores de Darlie argumentaron que esto no era más que un intento de celebrar la vida de sus hijos, y que por eso no debería ser tomado como un indicio de culpabilidad. El juicio de Darlie comenzó en el año 1997. Los fiscales argumentaron que Darlie le había quitado la vida a sus hijos debido a problemas financieros y emocionales por los que estaba enfrentando. Presentaron pruebas como manchas de sangre y huellas en la escena del crimen, decían que ella había orquestado todo para fingir ser una víctima en la escena del crimen, las pruebas eran su herida irregular en el cuello y la ventana del garaje que parecía haber sido rota desde adentro. La defensa intentó mostrar que Darlie era una madre cariñosa que nunca le haría daño a sus hijos. Argumentaron que estas evidencias no eran suficientes y que la policía había apresurado las conclusiones sin considerar otras opciones, como por ejemplo, el criminal se pudo haber infiltrado en la casa desde el principio, y que por esta razón la ventana del garaje había sido rota desde adentro. Al final Darlie fue declarada culpable de la muerte de Damon, el menor de sus hijos, y sentenciada a pasar el resto de su vida en la cárcel. Sin embargo, no fue culpada de causarle la muerte a Devon. La condena se basó en la evidencia forense y en el comportamiento extraño de Darlie después del crimen, dándonos a entender que lo que la condenó fue el hecho de cantar feliz cumpleaños en la tumba de sus hijos un mes después del crimen. Esta condena fue fuertemente criticada por los medios, decían que la escena del crimen fue contaminada desde el principio por los oficiales de policía, también mencionan la falta de pruebas que concluyeran que ella era la culpable. Lo que más le molestaba a los críticos era que habían descartado por completo la posibilidad de que el intruso haya estado en la casa desde el principio. Actualmente Darlie se encuentra luchando por su libertad en el corredor de la muerte en Texas, está recibiendo apoyo de organizaciones que cuestionan la validez de su condena.